vamos a entrar en esta tercera semana de la serie Enemigo en mí. ¿De qué trata esta serie? Por si usted nos visita por primera vez, estamos hablando de esa cruda realidad de que a veces el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Los cristianos a veces sobreespiritualizamos muchas cosas y le echamos la culpa al diablo por tantas cosas que en realidad, si nosotros tomáramos responsabilidad y decidiéramos y determináramos ser las personas que Dios nos creó para ser, entonces el enemigo no tendría parte ni suerte en nuestras vidas. Porque Satanás, aunque es un oponente verdadero, aunque es un adversario real, es un adversario derrotado. La Biblia dice que anda cual león rugiente, en otras palabras, no muerde, porque Jesucristo le tumbó los dientes hace más de 2000 años. El poder que Satanás tiene es el poder que nosotros le damos cuando creemos sus mentiras, cuando caemos en sus engaños. Pero mientras uno conozca su identidad en Dios y uno sepa combatir esa carne débil que existe en cada uno de nosotros, entonces podremos obtener la victoria y abrazar todas las promesas que Dios ha predestinado para nuestras vidas. De eso trata esta serie, no de subestimar al enemigo, pero tampoco debemos darle demasiado crédito. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Semana número 1 fue para los enojones, semana número 2 fue para los malpensados, y semana número 3 el día de hoy es para los orgullosos. Aleluyita. A ver, si esto va a funcionar, tenemos que ser honestos. ¿Cuántos sienten que batallan con el orgullo? Levanten la mano. Todos los que dicen yo batallo con mi orgullo, levanten la mano. Gracias por su honestidad. El mensaje de hoy es para cada uno de ustedes, pero más que para ustedes, es para los que están al lado de usted que no levantaron la mano, porque esos son más orgullosos todavía, ¿sí o no? Dios tenga misericordia. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Uno es el último que se da cuenta que lo trae. Y yo creo que esa es una de las peores cosas de el orgullo. Es un pecado muy sutil. Es una característica muy engañosa. Para cuando menos sabemos, estamos infectados y no nos dimos cuenta cuando sucedió. De hecho, mucha gente que está infectada con el orgullo aún no se ha dado cuenta de que lo está. Por eso es un pecado muy terrible y por eso nos destruye internamente, porque mínimo el borracho sabe que es borracho, el adicto sabe que es adicto, el ladrón sabe que es ladrón, pero el orgulloso rara vez reconoce su orgullo. Pero si somos honestos, nos daremos cuenta que la verdad es que todos luchamos con el orgullo. En diferentes niveles quizás, pero todos luchamos con el orgullo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted se toma una foto en grupo, usted presta su celular y dicen, tómenos una foto, y luego le regresan el teléfono. Dígame usted, ¿quién es la primera persona que usted busca en la foto? ¿Usted mismo? ¿Sí o no? Usted mismo. Y si usted salió bien, la foto está bien. Pero si todos salieron bien y usted salió mal, ¿qué dice? No lo subas, tómame otro. Ahí está el teléfono. Pero todos pueden salir mal y si usted salió bien, súbala. Al cabo es mi perfil. Hasta me conviene ser el que mejor luce entre el grupo porque es mi muro. ¿Sí o no? El hecho de que buscamos siempre nuestra imagen en la foto denota de que todos somos más orgullosos de lo que queremos reconocer. ¿Sí o no? Voy a nombrar algunos tipos de orgullo y quiero que usted sea honesto. Esta lista no es comprensiva, no abarca todos los tipos de orgullo. Voy a nombrar 3, pero ojalá que al nombrar algunos usted o se identifique o piensa en otros tipos de orgullo o síntomas o síndromes de orgullo. Por ejemplo, está el orgullo de yo soy mejor que tú. Soy mejor que tú. Hay muchos que a primera vista leen esto y dicen, no, pues ese no soy yo. Pero hay que profundizar un poquito. ¿Cómo saber si sufres de este síndrome, soy mejor que tú?
¿Eres una persona que a menudo te encuentras criticando a otros? ¿Criticas mucho? ¿Eres una persona que la manera en que son los demás te molesta demasiado y a menudo terminas criticándolos? Yo y mi hermano Abraham tenemos un refrán, porque nos suele suceder a todos. De repente estamos hablando de alguien, ya sea en privado o con otros, y de pronto caes en la crítica y estás hablando de que esta persona es así y aquella persona es así, y como que el Espíritu Santo nos mete convicción y los dos tenemos el mismo refrán, decimos, bueno, gracias a Dios que nosotros somos perfectos, gracias a Dios. Lo decimos obviamente con sarcasmo y es una manera de recordarnos que todos tenemos defectos, todos tenemos deficiencias, ¿sí o no? Y que si alguien también nos esculca y nos busca, nos van a encontrar esos defectos. Pero una buena señal de que sufres de ese síndrome de soy mejor que tú es cuando a menudo te encuentras criticando a los demás. O quizás no criticas mucho a otros, pero te molesta mucho cuando te critican. También es otra síntoma de este síndrome. Cuando te irritas, cuando alguien te corrige. El problema no es que estabas mal, el problema es que alguien más lo notó antes que tú y te molesta que alguien te tenga que corregir. ¿Batallas para admitir tus errores? Esto es parte de este síndrome. Cuando no aceptas tus errores. Hasta lo podemos espiritualizar y hay gente que se considera más espiritual que otro. Esto sucede mucho entre los matrimonios. ¿Sí? La razón, pastor, por qué mi esposo no me entiende es porque él no tiene comunión con Dios como yo tengo. La razón por qué mi mujer no me comprende es porque es más carnal que yo. Yo soy más espiritual. Y uno hasta se levanta el cuello de su espiritualidad ante la falta de espiritualidad de su cónyuge. Esto es parte de este síndrome de orgullo, yo soy mejor que tú. Está el orgullo, yo puedo solo. Ese es otro tipo de orgullo. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie. A primera vista usted dice, ese no soy yo, pero vamos a indagar un poquito. ¿A usted se le dificulta, por ejemplo, cuando anda perdido pedir indicaciones? Todos los varones digan amén, seamos honestos. ¿Batallas aceptando la ayuda o la generosidad de otros? ¿Sí o no? A veces hasta decimos lo correcto. No, dáselo a alguien más porque yo no lo necesito. Hay gente más necesitada que yo, pero en realidad es que a ti te molesta pensar que requieres de la ayuda o de la generosidad de alguien más. Los varones batallamos mucho con este tipo de orgullo porque otra señal de que luchamos con esto de yo puedo solo es, por ejemplo, cuando te toca armar un mueble y abres la caja, ¿sí? Y tu esposa te saca el manual y te dice, por favor lee el manual. Y tú dices, ponte detrás de mí, Satanás, eso es del diablo, te reprendo. Un verdadero hombre no necesita instrucciones de ensamble, ¿verdad? Porque no. Yo aquí traigo mi martillo, aquí traigo mis herramientas y yo las puedo solo. ¿Sí o no? Y cuando nos sobran la mitad de las tuercas y los tornillos, se nos queda viendo, sí, tambalea el mueble, ¿verdad? Tambalea. Y se nos queda viendo la señora así como que Y tú dices, no hombre, de seguro era por si perdíamos unos. Es error del fabricante, porque yo lo armé bien. O sea, esto es parte de este síndrome de yo puedo solo. ¿Acaso oras como debieras orar? Muchos no oramos lo que sentimos que debemos orar. El problema más grande no es la falta de oración. El problema más grande es que no vemos la necesidad de orar. Y por defecto le estamos diciendo a Dios, yo no necesito tu ayuda, yo no tengo que orar, no tengo que buscar tu dirección, yo las puedo solo. Cuando yo te necesite, Dios, yo te voy a decir. Cuando yo requiera tu ayuda, yo voy a orar. Pero mientras yo puedo solo.
Un tercer tipo de orgullo es el de no se aplica a mí. Muchos sufrimos de este tipo de orgullo. Hay una historia de la gran leyenda del boxeo Muhammad Ali, que era muy famoso por refranes célebres que muchos conocen. Se cuenta que en una ocasión se subió a un avión y no se abrochó el cinturón. Entonces, antes de despegar, la aeromoza viene y le dice: señor, por favor, usted debe abrocharse el cinturón. Y Muhammad Ali le dijo: señora, ¿de cuándo acá ha necesitado Superman un cinturón? Y la aeromoza se le quedó viendo y sonrió y dijo: ¿de cuándo acá ha necesitado Superman un avión? ¿Eh? A veces pensamos que las reglas no se aplican. Por ejemplo, va con su carrito en el H-E-B y se mete a la hilera de 15 o menos, y usted trae 17, pero a usted no se le aplican las reglas, seguro. Entonces usted dice: son 2 más, no pasa nada. O sea, a mí no aplica. El otro día estábamos entrando aquí por la calle Beach y estaba uno de los voluntarios sirviendo en el estacionamiento por primera vez. Entonces él no reconoció mi camioneta y normalmente los del estacionamiento me reservan un espacio porque a veces venimos con invitados y saben por dónde entro y todo. Y entonces me voy acercando y me dice. Entonces el orgulloso en mí, lo primero que piensa: este tipo no sabe con quién está hablando, ¿sí? ¿A quién le está hablando? Entonces arrimo la camioneta para ver si me reconoce. Entonces donde más me arrimo, más me pela los ojos y me dice. Me acerco todavía más y me dice. O sea, ya su cara me estaba reprendiendo, ¿no? Yo ya lo podía discernir. Terminé metiéndome a donde él me mandó. Cuando vengo cruzando la calle, me ve y me dice: pastor, discúlpeme, pastor. Me dice: deme las llaves de su camioneta, yo la muevo. Le digo: no se preocupe. Le dije: lo bueno que usted está haciendo su trabajo y lo está haciendo parejo. Y si se aplica a los demás, se aplica a mí también. ¿Sí o no? Pero a veces pensamos que las reglas no se aplican a nosotros. Se junta una pareja, creyentes los dos, temerosos de Dios, y dicen: yo sé que la Biblia dice que la voluntad de Dios es el matrimonio, pero nosotros antes de comprometernos pues queremos hacer el cáliz, vamos a vivir juntos un tiempo antes de firmar el papel. Otros dicen: yo sé que la pornografía es pecado, pero nosotros lo hacemos para traer un poquito de emoción al matrimonio. O sea, no aplica a nosotros. Y a veces sentimos eso y es un síndrome, es parte de este tipo de orgullo. No se aplica a mí. Vuelvo a decirlo: una persona orgullosa rara vez reconoce su pecado. Es más, la maña del orgullo es la siguiente: que a menudo el orgulloso se siente orgulloso de su humildad. El orgulloso muchas veces se siente orgulloso de su nivel de humildad. Está como el personaje que describe Jesús en una historia que compartió con los fariseos, Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Dice: luego Jesús, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y esta es la historia. Jesús dice: 2 hombres fueron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo, o sea, guardaba la ley, daba sus diezmos, 2 días a la semana ayunaba. El otro era un despreciado cobrador de impuestos. Recuerde que los cobradores de impuestos
eran categorizados como los peores pecadores entre el pueblo judío, porque le trabajaban al gobierno opresor de los romanos y aparte le robaban a los judíos. Entonces estaban los pecadores y los cobradores de impuestos, eran otra categoría peor de pecadores. Entonces Jesús, hablando a fariseos, dijo: estaba un fariseo y un cobrador de impuestos, ambos fueron al templo para orar. El fariseo se puso de pie, apartado de los demás, porque era demasiado santo para contaminarse con la chusma. Y entonces oró: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice Jesús, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni se acercó al altar porque se sentía indigno. Dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y luego Jesús dice: les digo que fue este pecador quien regresó a su casa, ¿qué? Justificado. El fariseo regresó dignificado, pero el pecador justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Wow. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Por favor, no me diga gracias a Dios que no somos como el fariseo, porque esa no es la moraleja. La moraleja es: Dios se opone a los orgullosos. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos. Qué pensamiento, qué verdad tan más terrible. Porque nadie despierta por la mañana diciendo: hoy voy a hacerle la guerra a Dios. ¿Por qué no decimos eso? Porque lo cantábamos hace algunos minutos. Cuando Dios entra a una guerra es porque planea ganar. Dios nunca pierde. Pero es exactamente lo que hacemos. Desafiamos a Dios cuando nos vestimos de orgullo en lugar de humildad. Y Dios nos dice exactamente lo que podemos esperar de tal combate. Proverbios 16 versículo 5: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. ¿Qué le espera a los orgullosos? Un castigo de parte de Dios. Yo lo veo como cuando veo una pelea, no sé a cuántos les gusta el box o artes marciales, y hay esos combates. A veces son 2 megaestrellas o celebridades grandes y pelean, y se espera y se anticipa esta gran pelea. Anoche hubo una gran pelea en el peso completo del boxeo, Tyson Fury contra Deontay Wilder. Yo le iba a Tyson Fury porque, pues no sé, me cae mejor. Y entonces sale al ring y salió cargado sobre un carrito y un trono, y traía una corona y traía una vestimenta así como de rey, y venía muy altivo el hombre. Y aunque yo le iba a él al empezar el combate, cuando yo vi esa escena, algo dentro de mí se empezó a molestar. Y yo dije: no, ojalá le tumben los dientes a este orgulloso. Sí. Pero luego salió el otro, más altivo, con lumbreras y diamantes, y me regresé al equipo de Tyson. Dije: no, mejor túmbale tú los dientes a este otro. Pero no sé a cuántos les pasa que le puedes estar yendo a uno, le estás echando porras a uno, pero en el momento en que se engrandece y se siente sobreconfiado y empieza a burlarse, se vuelve un burlón en contra del otro, como que adentro la cosa empieza a cambiar. Empecé en tu esquina, pero ojalá y te dé una lección ojalá y por tu orgullo, yo quería verte triunfar, yo quería verte victorioso, pero ahora espero que caigas a la lona. Sí, discúlpenme por ser tan carnal, su pastor, pero yo, así, esa lucha existe dentro de mí. Túmbale los dientes.
¿Sí? Yo me imagino que es lo que pasa con Dios, algo similar. O sea, Dios está de nuestro lado, Él está en nuestra esquina, nos está echando porras, nos pone los recursos, nos da las promesas, las estrategias para que seamos triunfantes y victoriosos. Pero en el momento en que nosotros nos volvemos confiados, arrogantes, autosuficientes, Dios ya no puede estar en nuestra esquina, porque Él se opone a los orgullosos. Ahora, yo sé que a lo mejor no vino usted un domingo en la mañana buscando esperanza y aliento a escuchar un sermón del orgullo. Pero le voy a decir lo que pasa. Tenemos que hablar del tema. ¿Por qué? Porque lo que no exponemos no sana. Yo recuerdo cuando yo me daba un raspón en la rodilla o en el codo cuando era niño. Entraba a la casa y le decía a mi mamá: mamá, ponme una curita. Y mi mamá llevaba el raspón y decía: no le pongas curita. Es lo peor que puedes hacer, porque si lo tapas no va a sanar tan rápido. Dice: déjalo así. Y ella le soplaba. Me echaba agua y le soplaba. Ella me decía: lo que se expone sana, lo que se tapa no sana. Y eso se aplica a nuestra vida espiritual. Hay bendiciones que no hemos podido abrazar, hay promesas que no hemos podido conquistar, hay propósitos de los cuales no nos hemos podido apoderar. No porque Dios no los haya preparado y predestinado para nosotros, sino porque hemos tapado cosas dentro de nosotros. Somos nuestro peor enemigo. El enemigo en mí no quiere ser expuesto, no quiere ser vulnerable, no quiere confesarse. Y entonces, como sigue oculto, sigue el cáncer. No es hasta que lo exponemos que sana. Entonces yo quiero hacer dos cosas el día de hoy con el resto del tiempo que nos queda. Quiero que entendamos primero por qué Dios odia el pecado. Y número dos, como me gusta siempre, dar herramientas prácticas, principios bíblicos que podemos aplicar a nuestra vida para poder vencer contra el orgullo. Número uno, ¿por qué odia Dios el orgullo? Primero, porque el orgullo desafía a Dios. El orgullo desafía a Dios. El orgullo es como un puño frente a la cara de Dios. Porque, por ejemplo, nunca se le olvide que Dios no creó al diablo. Dios no creó al diablo, el orgullo creó al diablo. Dios creó un ángel, lucero de la mañana, dice Isaías, hijo de la mañana, llamado Lucifer. Hijo de la mañana, dice Isaías 14, versículo 12. Pero a ese fue quien Dios creó. Pero el orgullo se apoderó de Lucifer. Y el orgullo lo convirtió. El orgullo tomó al hijo de la mañana y lo convirtió en el padre de las tinieblas. Y fue desechado del cielo y fue condenado al infierno. ¿Sabía usted que el orgullo es satánico? Es satánico. Y por eso Dios odia el orgullo. El orgullo desafía a Dios porque es completamente en contra de la naturaleza de Dios. Una de las razones por qué yo sé que la Biblia es verdadera es porque a nadie se le pudo haber ocurrido revelarnos a través de la Escritura a un Dios humilde. O sea, es como una contradicción de términos. Cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en un Dios supremo. A nadie, a ningún ser humano se le hubiera ocurrido crear o revelarnos a un Dios humilde. Pero nuestro Dios es un Dios humilde. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, debe ser temido, pero en su naturaleza Él es humilde. Lo vemos en la encarnación. Dios hecho hombre, que se traduce en Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Filipenses 2, versículo 6 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, escucha esto, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea, el Creador entró a la creación, el Eterno entró al tiempo, el Omnipresente
se confinó a un solo sitio. Se fue de un trono celestial a un pesebre maloliente, de ser adorado por ángeles en gloria, llegar a ser burlado por pecadores malvados. De vivir en las riquezas del cielo a vivir en las pobrezas y deficiencias de la tierra. Dios, quien era espíritu, tomó ante sí mismo o por sí mismo un cuerpo físico. Y no termina allí. Filipenses 2 versículo 8. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían ¿quiénes? Los criminales. Él permitió que la humanidad lo asesinara. ¿Por qué lo digo así? Porque Él murió en lugar suyo y mío. Y aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para llevar la pena de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado. Eso se llama humildad. Humildad. Dice la Biblia que no se aferró a sus privilegios divinos. Yo les decía hace unas semanas, ese miércoles cerca del Día del Amor y la Amistad, cuando hablábamos de ese tema, vale la pena pelear por amor, de que en el matrimonio quien gana siempre los argumentos es el que menos se porta como Jesús. Porque peleamos por nuestros derechos y nuestros privilegios, pero vemos que la victoria más grande que la humanidad jamás ha atestiguado no se ganó peleando por derechos, sino rindiéndolos, rindiendo sus privilegios. Jesús no peleó la cruz, se acostó sobre ella y voluntariamente se entregó por usted y por mí y dijo: esta es la manera en que el pequeño se hace grande. ¿Está conmigo? Entonces, Dios odia el pecado porque lo desafía y contradice su naturaleza. Dios también odia el orgullo porque el orgullo contamina al hombre. Diga conmigo: contamina al hombre. Lo mismo que le pasó a Lucifer, le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. ¿Sabía usted que el primer pecado no fue la desobediencia? Antes de que me juzgue de hereje, espéreme un minuto. ¿Sí? El primer pecado no fue desobediencia. El primer pecado fue el orgullo. Porque dice Génesis 3, versículos 4 y 5: no morirán, dijo la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. O sea, Satanás tenía experiencia en esto. Él quiso ser como Dios y fue maldecido. Entonces él dice: si yo puedo sembrar una semilla de ese mismo orgullo en el corazón del hombre y que llegue a querer hacer como Dios, también lo voy a perjudicar al hombre. Serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y si usted sigue leyendo, dice la Biblia que Eva quedó convencida, y por este deseo orgulloso que ella tenía de ser como Dios, ella quedó convencida, tomó del fruto y lo compartió con su esposo. Y todos sabemos cómo termina la historia. Fueron expulsados de su paraíso y maldecidos, condenados a una mortalidad. Ahora el hombre tiene que morir una vez, pero gracias a Dios por su plan de redención, que aunque tenemos que morir en este cuerpo, la muerte se vuelve un puente a la gloria para aquellos que han hecho de Jesús su Señor y Salvador. Alguien diga: gracias, Señor, por tu redención. ¿Qué quiero decir con esto? El plan A de Dios es la humildad, pero si rechazas el plan A, activas el plan B. El plan A es humildad, el plan B es humillación. Al que se ensalza, Dios lo humilla, pero el que es humilde, Dios lo exalta. Algunos de nosotros somos personas inteligentes, hábiles, competentes. Dígame, aunque sea por fe. Y se pregunta usted: ¿y por qué no tengo más éxito en la vida? ¿Te sientes frustrado? Te puedo sugerir algo: quizás lo tuyo no es que necesites un mejor plan, o más recursos, o más relaciones, o una mejor estrategia. Quizás lo único que te falta es un poquito de humildad. Porque al que se humilla, Dios lo prospera. La otra razón por qué Dios odia el orgullo es porque el orgullo divide la sociedad. Diga conmigo: división.
Ese es el fruto del orgullo. Nunca ha existido un argumento, nunca se ha efectuado una guerra, nunca se ha dividido una iglesia, nunca se ha divorciado una pareja sin que el factor número uno haya sido el orgullo. Hablando de parejas, el orgullo nos hace hacer y decir cosas que después lamentamos. Nos apasionamos en el momento y decimos cosas que causan daños irreparables a veces. Se pelea la pareja y se dicen cosas y la mujer se termina enojando y le dice: ¿sabes qué? Lárgate, vete, ya no te quiero ver. Y el hombre, muy obediente, va y agarra su maleta y empieza a echar las cosas. Y ella se le queda viendo: ¿te vas a ir? ¿Te vas a ir? Mujer, pues no es lo que me acabas de pedir. Ay de ti si te vas. Nomás salte por esa puerta y va a ser la última vez, vas a ver. Y el hombre, lleno de orgullo todavía, agarra su maleta y ahí va hacia la puerta. Y cuando abre la puerta ella se enoja y le da más coraje y le dice: ¿sabes qué? Espero que tengas una muerte lenta, miserable y dolorosa. Y luego él dice: no querías que me fuera, ahora quieres que me quede. Decídete, hombre. Sí. Algunos no la pescaron, la van a pescar en la noche. Pero decimos cosas que nos lamentamos y herimos. Mire lo que dice Proverbios 13, versículo 10. El orgullo lleva a conflictos. El orgullo lleva a conflictos. Yo creo que nunca puedo recordar en mi vida, por lo menos, no puedo recordar una época en que nuestro país estuviera tan dividido como lo está ahora. Y la división en gran parte es por las posiciones políticas de los ciudadanos. Anoche me preguntaba Ricardo Rodríguez, un gran amigo y gran cantante, me dice: Charlie, dice, ¿cuál es tu posición en cuanto a la política? Me dice: porque yo veo un problema, hasta los cristianos estamos divididos. Y llegamos él y yo a una conclusión, que el problema es que la iglesia ha elegido a un bando o al otro. Pues yo soy de la izquierda, yo soy de la derecha, pues yo le voy a Trump. ¿Y cómo es posible que le vayas a Trump? Con su récord de inmoralidad, sí, pero mira sus valores. Y la gente se pelea y lo que pasa es que la iglesia debió haber sido el árbitro y se metió a uno de los bandos. ¿Por qué digo el árbitro? Porque la iglesia debe ser el estándar y no rebajarse a las divisiones y a las contiendas. Eso no quiere decir que no debe de estar usted envuelto. Usted tiene que ejercitar su derecho a votar, su privilegio a votar. Porque sí, aunque Dios está en control, Dios utiliza el voto del pueblo para ejercer su voluntad. Y uno debe de pararse firme en sus valores y en su fe y lo que representa. Pero ¿qué significa no rebajarnos al nivel de la política y mantenernos como el estándar? Significa que en ningún momento vamos a poner nuestra confianza en un gobernador o en un presidente. Mi Salvador no es ni este presidente ni el que vendrá. Mi Salvador se llama Cristo Jesús. Él es el único, unigénito Hijo de Dios. De Él dependo, en Él está mi salvación. En Él está puesta mi fe, y pase lo que pase, venga lo que venga, no seremos movidos porque estamos plantados sobre la roca que es Cristo Jesús. No el gobierno de los Estados Unidos, no la economía mundial, estamos plantados sobre la roca que es Cristo Jesús. Proverbios 28, 25. El altivo de ánimo suscita contiendas. Y es lo que pasa, demasiada gente altiva, orgullosa, que cree que su posición, que su punto de vista es superior al de alguien más. Y hay contienda y hay división. Otra razón por qué Dios odia el orgullo es porque el orgullo destruye almas, destruye las almas. Es más, el orgullo destruye todo de aquello de que se apodera. Es el comienzo de toda ruina. Proverbios 15, 25. El Señor derriba la casa de los orgullosos. 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo
no es la norma del cielo. Entonces los que somos ciudadanos del cielo tenemos que pedirle a Dios: quítanos, saca de nosotros toda semilla, toda raíz de orgullo, porque no es la norma del cielo. Quiero que mi alma esté limpia, apta y lista para disfrutar una gloria eterna con Jesús. Ahora, usted dice: pastor, ok, queda claro, el orgullo es terrible, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para bregar con este orgullo que cargo por dentro? ¿Cómo le hago para vencer este enemigo en mí, el orgullo que tengo en mi interior? A veces es más fácil entender el orgullo yuxtaponiéndolo con la humildad. Para esto vamos a ver Filipenses capítulo 2 y vamos a encontrar un poquito de instrucción en cuanto a la humildad. Ahora, al leer estos versículos, yo quiero que usted mantenga en mente una cosa: que Pablo está escribiendo a una iglesia. Lo que vamos a leer no es una reprensión de inconversos, es una carta a cristianos, es una advertencia a creyentes. Filipenses 2 versículo 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, ¿cómo? Empezando, ¿cómo vamos a vencer el orgullo? Número uno, deja de competir. Deja de competir. Muchas veces nos metemos en problemas cuando nos comparamos con otros, porque la comparación siempre nos lleva a una de dos actitudes y ninguna de las dos agrada a Dios. Si yo soy músico y entro por las puertas y veo al guitarrista y yo soy guitarrista, una de dos cosas: lo voy a escuchar a él y voy a pensar una de dos cosas. Yo voy a decir: híjole, qué tremendo guitarrista, es un virtuoso comparado a mi nivel de talento. Entonces yo mejor ya me voy a dedicar a otra cosa, voy a guardar en su estuche la guitarra, la voy a meter debajo de la cama, nunca jamás la voy a volver a tocar. Entonces me dio un espíritu de inferioridad, porque me comparé con alguien mejor que yo. O puede pasar lo opuesto: entro y digo: ¿para qué suben a ese guitarrista si yo toco mejor? No trae nada, me hubieran puesto a mí. Y aunque sea verdad que yo sea mejor, ese espíritu de superioridad y de orgullo Dios no lo puede usar, no agrada a Dios. Entonces no debo yo compararme, yo debo dejar de competir con otros. Algunos estamos endeudados porque los vecinos se compran cosas que no están en nuestro presupuesto. ¿Cómo? Sí, ellos se las compran y luego uno quiere igualarlos y quiere vivir como viven ellos y tener la marca de carro que traen ellos y pegarle un segundo piso a la casa como le pegaron ellos, y perjudicamos nuestras finanzas porque estamos comparándonos con otros. Como vivimos en la misma vecindad, hay que mantener la imagen ante los vecinos. El problema es que estamos comparándonos, estamos compitiendo con otros. Y Pablo dice: no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. Dios no espera que tú te pienses menos, Él espera que pienses menos en ti mismo. Hay una diferencia. Trata de vivir a la altura del llamado de Dios sobre tu vida. Deja de impresionar a los demás. La opinión que más debe importar y motivar tu vida es la opinión de Dios. Deja de meterte a redes sociales hambriento de los likes de muchos cuando tienes el amor ya de uno. ¿Está conmigo? Deja de vivir para los demás. Esto no quiere decir que te pones de acuerdo con todo mundo y que celebras cosas que están fuera de tus convicciones. No, lo único que significa es que tomas un inventario interno, bregas con tu actitud, mides tus acciones, tus tonos, tus motivos. ¿Qué haces y por qué lo haces? Y más que nada te comparas. Si te vas a comparar con alguien, que sea con Dios. Yo siempre le digo a la gente: si te vas a comparar con alguien, compárate con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque siempre nos comparamos con otros inferiores a nosotros para sentirnos mejor de nosotros mismos. Nos critica la esposa y decimos: dale gracias a Dios que no salí como el esposo de tu hermana.
En peligro es esta la golpea. Y no es que seamos muy buenos nosotros, nomás que nos comparamos con el peor para levantarnos. ¿Sí o no? Para levantarnos. ¿Por qué nunca nos comparamos con Cristo? Debemos compararnos con Cristo, porque cuando tú te comparas con Cristo siempre le vas a caer corto, pero siempre te mantendrás motivado a ser mejor. ¿Sí o no? Entonces deja de competir. Luego dice el versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto me lleva a la segunda manera en que podemos nosotros vencer el orgullo. Yo creo que no hay mejor institución creada para fomentar esta virtud de interesarte más en otros que en ti mismo que la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Entonces, otra manera de vencer el orgullo es ser parte del cuerpo de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo habla a la iglesia y se refiere a ella como un cuerpo, diferentes miembros que componen un cuerpo, aquí hay una lección intrínseca que nos da Pablo en esta escritura. Él nos está diciendo que algunos somos ojos, otros son manos, otros son pies, otros son corazón, otros son cerebro, pero todos somos parte de un cuerpo. Es decir, todos tenemos específicas virtudes, tenemos fuertes y débiles, talentos, dones, dice la Biblia, ¿sí o no? Tenemos dones y tenemos deficiencias. En otras palabras, en algún momento dado, tú vas a necesitar la ayuda de alguien más. Y cuando no perteneces a un cuerpo como la iglesia, entonces te va a ser demasiado difícil. Vas a ser como una mano queriendo nadar, por ejemplo. Para nadar necesitas los pies, necesitas la cabeza, los hombros, necesitas todo. No te va a ir bien. Pero en un cuerpo a veces podemos compensar por nuestras debilidades y deficiencias. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho que una de las más sabias decisiones que yo tomé en mi vida fue casarme con mi esposa, porque ella compensa por mis deficiencias. Yo les puedo predicar, puedo inspirar a gente, yo sé cuál es mi llamado, yo puedo contarte una buena historia, un buen chiste, puedo hacerte reír. Me encanta la gente, soy montonero, entre más mejor. Así soy yo, pero por ende también soy algo desorganizado. El otro día vi un meme en redes sociales que me identifiqué con él. Está un tipo sobre la computadora de espaldas, alguien le puso un letrero con una cinta adhesiva y dice el letrero: por favor no me hablen porque no tengo dominio propio, y si empiezas 4 horas después todavía voy a estar platicando contigo y no voy a hacer mi trabajo. Ese soy yo. Entonces yo tengo un aposento alto aquí en la iglesia. Algunos cuando finalmente entran a mi oficina dicen: aquí es donde hace los videos. Es mi aposento alto privado, porque si yo ando acá entre las oficinas no hago mi trabajo. Llego sin sermón al púlpito. Me tienen que aislar porque soy muy distraído y por ende desorganizado. Entonces me casé con mi esposa, que es toda una perfeccionista en el buen sentido de la palabra. Estudió administración de empresas, me tiene agenda, me organiza. Yo nomás le entrego el cheque y hace los pagos. ¿Sí? Me pregunta la gente: pastor, quiero una cita con usted. Hable con mi esposa porque yo la cabeza no la pierdo porque la traigo pegada. Mi esposa es la que sabe mi agenda y ella me organiza. Así mismo en el cuerpo compensamos. Cuando uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Y luego el levantado cae y el que levantó ahora lo tiene que levantar a él, ¿sí o no? Así funciona el cuerpo. Tenemos que animarnos unos a otros, orar los unos por los otros. Entonces, ¿cómo interesarnos en los demás más que nosotros mismos? Pertenecer a un cuerpo como lo es la iglesia. Nuestros amigos que nos ven en línea, gracias por su sintonía, pero por favor no tome esto como un sustituto. Congréguese, si no es aquí, si es de afuera, busque un lugar, porque no hay nada como pertenecer a una familia espiritual, a un cuerpo eclesiástico. No hay nada como la iglesia para fomentar esta virtud. Luego
luego dice el versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Jesucristo siempre dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Pablo dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Otra manera de vencer contra el orgullo es glorifica a Dios en todo lo que haces. Glorifica a Dios en todo lo que haces. Nunca se te olvide darle gloria a Dios por tus victorias. Nunca se te olvide darle gloria a Dios por tus triunfos. Recuerdo que cuando yo empezaba a predicar y ya empezaba a mejorar y empezaba a ser un poquito más fluido y elocuente en mi oratoria, de repente un día alguien me dio por primera vez un cumplido. Pastor, usted predicó un mensajote que me estremeció el corazón y yo oí una unción tremenda sobre su vida. Yo llegué a la casa todo emocionado y en la cena le dije a mis papás, mire papá, mire mamá, este hermano me dio este cumplido. Y me dice mi papá, ¿y qué le contestaste? Pues gracias. Yo pensé que había dicho lo correcto. Y papá dice, no se dice gracias, se dice gloria a Dios. Gracias a Dios. Y así me enseñaron. Así me enseñaron. Y hasta la fecha, cuando alguien me da un cumplido, lo primero que yo digo ya es por instinto. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque me enseñaron a darle la gloria a Dios en todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un talento es porque Dios te lo dio. Si tienes energía es porque Dios te dio salud. Si tienes dinamismo es porque Dios puso esa personalidad en ti. Si tú triunfas en algo es porque Dios te dio la habilidad. Todo le pertenece a Dios. No hay ninguna bendición que tengamos que no haya venido de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Sí o no? Pero yo recuerdo cuando empecé a los 16 a predicar, es cuando Dios me llamó. No tengo tiempo para decirles toda la historia, pero empecé muy joven a ministrar y me acuerdo una de esas veces cuando prediqué por primera vez en mi iglesia y yo me ponía muy nervioso, sobre todo en mi iglesia, y cuando me pegaban los nervios yo tartamudeaba mucho y me atoraba en la vocal Decía, hermanos, la Biblia dice que y entonces un día prediqué, me bajé de la plataforma, la gente todavía está en el altar. Tengo un hermano, Isaac, que allá está arriba, creo que anda allí. Isaac tenía una notita así y me dice, me llama y entonces él me enseña la notita, me dice, mira carnal, dice, mira esto, y 4 palitos, uno atravesado, 4 palitos, uno atravesado, 4 palitos. Algo venía contando el hombre. Me dice, mira, predicaste 2, 3, dice, Dios tuvo misericordia. Pero la vocal 144 veces en 27 minutos, carnal. Eres un fastidio, practícale, haz algo. Y yo me reí como ustedes con él, porque así es Isaac, quien lo conoce. Pero luego yo me fui a la cama esa noche y mire cómo es el enemigo. El enemigo tomó eso para plantar una semilla de duda y de resentimiento contra Dios. Y me entró este pensamiento. Yo sé que no era de Dios. Satanás habló a mi mente, me dice, ¿por qué si Dios sabía? Porque Dios lo sabe todo. Si Dios sabía que te iba a llamar a predicar, ¿por qué te hizo tartamudo? Y yo dije, esa es una muy buena pregunta. Entonces fui con Dios. Cuando digo fui con Dios, me puse a orar. Platicando con Dios le dije, Señor, el diablo y yo tenemos una pregunta para ti. Y le dije a Dios, ¿por qué si tú sabías que me ibas a llamar a ser predicador, me hiciste tartamudo? Y nunca se me olvida la respuesta de Dios a mi vida. Cuando yo digo que hablo con Dios, yo no veo luces, no escucho voces, no se me enchina la piel. A algunos les pasa eso, pero a mí Dios me habla al corazón. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo esto: porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Yo estoy parado ante ustedes como un hombre marcado.
Yo nunca puedo llevarme una gloria que no me pertenece. Porque el día en que yo me engrandezca y piense que yo puedo en mi propia fuerza, regresa la tartamudez. Pero mientras yo le dé la gloria al Señor y dependa de Él, el Señor me va a ungir, el Señor me va a usar, tendré fluidez de palabra, tendré claridad de pensamiento. ¿Está conmigo? Para comunicar el mensaje. Porque no estoy aquí en mi propia fuerza, estoy aquí por llamado divino y porque me empodera el Espíritu Santo. Entonces, dale la gloria a Dios en todo. Otra manera en que se manifiesta el orgullo es cuando tú piensas que eres demasiado débil para ser usado por Dios. ¿Qué es lo que yo pensé? De ahí nació esa pregunta. Pero Dios dijo, no me creas demasiado débil a mí. El débil eres tú. Pero al que yo llamo, yo lo equipo. Yo lo que busco es disposición. Lo que busco es rectitud de corazón. Y si tú me entregas ese corazón genuino, esos motivos puros, ese deseo, esa pasión por los demás, el amor por la humanidad, tú me entregas eso, yo te voy a usar para la gloria de mi nombre. Y termino. Otra manera de vencer contra el orgullo es simplemente pedirle la ayuda a Dios. Pedirle la ayuda a Dios. Debes tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Aunque era Dios, era hombre, y Él veía la necesidad de orar, de buscar a Dios. Si Jesús vio la necesidad de pasar tiempo con Dios, ¿cuánto más nosotros? Debemos de pasar tiempo en comunión con Dios, porque es imposible sin la ayuda del Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti que tú puedas vencer el orgullo por ti mismo. Solo los cristianos tenemos la habilidad de realmente comprender lo que es una verdadera humildad. No porque seamos mejores que otros, sino porque la verdadera humildad en su medida más grande la encontramos solamente en Cristo Jesús. Y tiene lógica pensar que si Dios se opone a los orgullosos, el momento en que tú haces de su Hijo Jesús el Rey y Salvador de tu vida, Dios deja de ser tu adversario. Entonces, entre más te acercas a Dios, lo más humilde que te conviertes, porque la presencia de Dios te quebranta. Cuando tú entras a la presencia de Dios y tienes un encuentro con el Dios Todopoderoso, quedas anonadado, quedas asombrado, sorprendido, quebrantado, porque ante una gloria como esa queda expuesta tu frágil humanidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 5 de ese libro de Isaías, vemos que Isaías, el profeta, se estaba comparando con la gente. Y en el capítulo 5, en el capítulo 6 Isaías tiene un encuentro con Dios, pero en el capítulo 5, un capítulo antes, él se encuentra predicándole a la gente y dando muchos ayes. Cuando la Biblia dice ay de ti, ay, esa palabra ay es como una advertencia, estás peligrando que te caiga encima una maldición. Y entonces Isaías se está comparando con el resto del pueblo de Israel y dice 6 veces en un capítulo: ay de ti, ay de aquellos que son vanos, ay de ustedes que persiguen la embriaguez, ay de ustedes que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, ay de ustedes que se creen sabios en sus propios ojos, siempre viendo a los demás y diciendo ay de ustedes. Pero en el capítulo 6 dice el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías. Ese fue un año crítico para Isaías, porque él tenía una relación cercana con Usías, y cuando Usías muere, esto trae dolor y tristeza e incertidumbre a Isaías y a su ministerio. Pero en esa adversidad Dios aprovecha para traer humildad al corazón de Isaías y le da una revelación del trono de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice la palabra. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire versículo 5, ya no dijo ay de ustedes, ya no dijo ay de ti. Cuando él recibió una revelación del trono del cielo, él miró internamente y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pensó Isaías en ese momento que él iba a quedar muerto, pero entonces los ángeles pusieron un carbón encendido en sus labios, afirmando su llamado y su unción como profeta. Estoy aquí para decirte que cuando tú le pides la ayuda a Dios, cuando entras a su presencia y Dios te revela su gloria y Dios te llena de su presencia, quedas quebrantado ante Él, quedas deshecho y empiezas a dejar de ver hacia afuera y te das cuenta de tu frágil humanidad, de tu inmundicia, de tu pecado, de tu deficiencia, y dejas de decir ay de aquellos, y dejas de juzgar y empiezas a ver internamente y empiezas a dejar que el Espíritu Santo mate ese orgullo dentro de ti. ¿Para qué? Para que esa unción, para que ese llamado, para que ese propósito en tu vida ahora sí empiece a dar fruto. Ahora sí empiezas a caminar bajo ese llamado, bajo esa unción, conquistando ese propósito, viendo la gloria de Dios a cada paso, porque estás dentro de su voluntad. Alguien diga gloria a Dios. Este es el día. Es el día de venir humildemente ante Dios y pedirle perdón a nuestro orgullo. Y saca toda raíz que no pertenece. Porque en cuanto más orgullosos seamos, más lejos estaremos de Dios. Pero cuanto más cerca estemos de Dios, menos orgullosos seremos. Más humildes, más quebrantados y por ende más preparados para ejercer nuestro ministerio y conquistar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Se da cuenta que Dios ya se está moviendo? Dios ya está tocando corazones. Póngase de pie conmigo en este momento. Yo siento la presencia de Dios. Y yo sé que es difícil un llamado al altar como este, porque requiere que admitas, reconozcas, que veas tu corazón, que expongas lo que antes no querías exponer. Pero te invito a venir, a pasar, a humillarte bajo la poderosa mano de Dios para ser transformado. No solamente puedes decidir que ya no vas a ser orgulloso, necesitas la ayuda de Dios. Sí, es en parte una decisión, pero más que eso necesitas una intervención divina para poder vencer. Porque esa naturaleza caída, ese viejo hombre, esa carne siempre seguirá contendiendo contra ti. Pero cuando caminas conforme al Espíritu, tendrás el poder, el dominio propio, tendrás la autoridad para sujetar la carne, para someterte a Dios, a su voluntad, y bajo su unción conquistar y vencer y ganar la batalla interna contra el orgullo. En este momento te invito a abrir tu corazón, a levantar tus manos. Todavía hay lugar en el altar. Los que quieran pasar, yo sé que no caben todos, pero los que sientan esa urgencia de venir, yo siento que como Isaías, Dios quiere tener un encuentro contigo que te va a marcar para siempre. Un encuentro que va a darte claridad y dirección en cuanto a lo que viene. Dios quiere poner un sello de su Espíritu sobre tu llamado, sobre tu ministerio, pero quiere verte humillado ante su presencia. Quiere tener un encuentro sobrenatural contigo. Hay gente que viene desde arriba, los estamos esperando. Yo siento aquí la gloria de Dios. Te alabamos, Rey Dios. Vamos, abre tu corazón, levanta tu voz, levanta tus manos, clama a Él y Él te responderá. Vamos a cantar. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, te ha traído a los pies de Cristo. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube.
Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.